Durante 53 años, después de que los últimos astronautas del Apolo abandonaran la superficie de la Luna en diciembre de 1972, construimos una imagen de la Luna que se sentía cómoda y completa. Una roca muerta. Una compañera gris y silenciosa, geológicamente quieta, completamente mapeada, comprendida en sus aspectos esenciales. El modelo funcionaba. Teníamos muestras de 6 sitios de aterrizaje, todos en el lado cercano. Teníamos décadas de datos de sondas en órbita. Teníamos la física del sistema Terra-Luna bien establecida. La Luna era el cuerpo celeste mejor estudiado del sistema solar después de la Tierra. Ese modelo tenía un defecto fundamental que todos sabíamos, pero que raramente articulamos con claridad. Todos esos datos venían del mismo hemisferio. El lado oculto de la Luna, la mitad que permanece eternamente alejada de la Tierra, no había sido visto por ojos humanos en más de medio siglo, cuando la tripulación del Artemis II lo sobrevoló el 6 de abril de 2026. Y lo que encontraron allí, lo que describieron mientras lo veían, y lo que los datos científicos de las últimas décadas habían estado revelando sobre esa cara oculta, no encaja con la imagen cómoda. La Luna no es lo que creíamos que era. Esta noche vas a entender por qué. Empezaremos por la asimetría más profunda del sistema solar interior, la diferencia radical entre las dos caras de nuestra Luna. Luego iremos a la cuenca Polo Sur-Aitken, la mayor cicatriz de impacto del sistema solar y el hogar de una anomalía de masa que lleva 4.000 millones de años enterrada bajo la superficie. Veremos los fantasmas magnéticos de Reiner Gamma, la fuente de calor que no debería existir, los túneles que podrían albergar colonias, y lo que la tripulación del Artemis II vio con sus propios ojos mientras pasaba sobre todo eso. La primera cosa que hay que entender es la magnitud de la asimetría entre las dos caras de la Luna. No es una diferencia superficial de aspecto, es una diferencia fundamental en composición, estructura y historia geológica. El lado cercano, el que mira hacia la Tierra y al que has estado mirando toda tu vida, está dominado por extensas llanuras de color oscuro. Se llaman Maria, del latín para mares, nombre que les dieron los astrónomos antiguos que pensaban que podían ser océanos. No son agua, son basalto solidificado, roca volcánica, que se formó cuando el interior caliente de la Luna joven fundió regiones de la corteza y llenó las cuencas de impacto con lava que se enfrió durante millones de años. Aproximadamente el 31% de la superficie del lado cercano está cubierta de esa roca volcánica oscura. Esas extensas llanuras son lo que produce la cara familiar de la Luna, los patrones que los humanos han visto como conejos o figuras, o el hombre en la Luna durante toda la historia de la especie. El lado lejano no tiene casi nada de eso. Menos del 1% de su superficie está cubierta de Maria. En lugar de llanuras relativamente lisas, el lado lejano es una acumulación casi continua de cráteres sobre cráteres sobre cráteres. No hay suficiente roca volcánica que haya llenado las cuencas de impacto y suavizado el terreno. Cada impacto que ocurrió en el lado lejano dejó su cráter exactamente donde estaba, y encima de él cayeron más impactos durante 4.000 millones de años. La diferencia visual es tan dramática que cuando la sonda soviética Luna 3 fotografió el lado lejano por primera vez en 1959, los científicos que recibieron las imágenes pasaron días convenciéndose de que estaban mirando la misma Luna. La diferencia va más allá del aspecto. La corteza del lado lejano es aproximadamente 50 kilómetros más gruesa que la del lado cercano.
En el lado cercano hay regiones donde la corteza tiene apenas 20 a 30 kilómetros de espesor, mientras el lado lejano puede superar los 80 kilómetros. Esa corteza más gruesa es la razón por la que el magma del interior no pudo penetrar hacia la superficie tan fácilmente. No había suficiente calor ni suficiente presión para abrirse paso a través de toda esa roca. Nadie tiene una explicación completamente satisfactoria de por qué los dos lados de la Luna son tan radicalmente diferentes. La hipótesis más respaldada actualmente involucra un impacto catastrófico cerca del polo sur de la Luna, tan violento que envió una onda de calor a través de todo el interior, desplazando elementos radiactivos y de tierras raras hacia el lado cercano. Esos elementos, al desintegrarse durante millones de años, generaron calor suficiente para fundir la corteza del lado cercano y producir los grandes flujos de lava que crearon las María. El lado lejano, sin ese suministro adicional de elementos radiactivos, se enfrió más rápidamente y su corteza se volvió más gruesa y más resistente a la penetración del magma. Y ese impacto catastrófico dejó la cicatriz más grande del sistema solar. La cuenca Polo Sur Aitken se extiende aproximadamente 2.500 kilómetros de ancho. Su suelo está a 13 kilómetros por debajo del terreno circundante en los puntos más profundos. Las montañas a lo largo de su borde alcanzan elevaciones de 8.500 metros, comparables a algunas de las montañas más altas de la Tierra. Si colocaras la cuenca sobre un mapa de los Estados Unidos, engulliría todo desde Texas hasta Virginia. Es el cráter de impacto preservado más grande de todo el sistema solar. Tiene 4.000 millones de años y la erosión de todos esos años no ha conseguido borrar sus rasgos principales. La tripulación del Artemis II se convirtió en los primeros seres humanos en ver el borde oriental de la cuenca Polo Sur Aitken con sus propios ojos. Los astronautas del Apolo nunca llegaron a esa región. Sus trayectorias de vuelo no los llevaron sobre las partes correctas del lado lejano, y la iluminación durante sus misiones no era adecuada para las observaciones visuales que habría requerido. La trayectoria del Artemis II fue diseñada específicamente para exponer a la tripulación a secciones del lado lejano que nunca habían sido observadas directamente por seres humanos, iluminadas desde el ángulo correcto por el sol bajo sobre el horizonte lunar. Victor Glover, desde las ventanas de la cápsula Orion, notó algo sobre el suelo de la cuenca que describió como un tinte pálido, casi verdoso, algo que no se ve en el lado cercano, una anomalía de color que los datos espectrales de las sondas en órbita habían sugerido durante años sin confirmación visual directa. Esa observación no es simplemente estética, toca algo genuinamente desconcertante sobre el interior de la cuenca Polo Sur Aitken. Los datos espectrales sugieren la presencia de olivino, un mineral de color verdoso oscuro que normalmente forma parte del manto de los planetas rocosos, las capas profundas bajo la corteza. En la Tierra, el olivino solo aparece en la superficie cuando procesos tectónicos intensos o impactos de gran escala lo excavan desde el interior. Si el olivino está en el suelo de la cuenca Polo Sur Aitken, es porque el impacto que la formó fue suficientemente violento como para perforar completamente la corteza lunar y excavar material del manto. Eso significaría que el fondo de esa cuenca es una ventana directa al interior de la Luna, a capas que en condiciones normales están enterradas bajo decenas de kilómetros de corteza. La misión China Chang'e 6, que en 2024
recogió muestras del lado lejano y las devolvió a la Tierra. Confirmó la presencia de esos minerales del manto en la región. Pero la confirmación visual de Glover, desde la cápsula Orion, añade una perspectiva que ningún instrumento robótico puede proporcionar: la variación espacial del color bajo condiciones de iluminación específicas que no son reproducibles desde una sonda en órbita. Pero el olivino en la superficie no es lo más extraño que ocurre bajo el suelo de la cuenca Polo Sur Aitken. Si en este punto la imagen de una cuenca de impacto de 2.500 kilómetros de ancho con olivino del manto en su suelo ya produce en ti esa mezcla específica de asombro ante la escala de lo que ocurrió en la Luna hace 4.000 millones de años, y de curiosidad por lo que hay bajo todo eso, en la descripción tienes nuestro audio premium, Viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que la historia del lado lejano de la Luna y todo lo que esconde te acompañe mientras te quedas dormido. Pero antes de cerrar los ojos, hay que hablar de la masa que no debería estar ahí. En 2019, un equipo liderado por el geofísico Peter James de la Universidad de Baylor combinó datos gravitacionales de la misión Grail de la NASA con mediciones topográficas del Lunar Reconnaissance Orbiter. La misión Grail consistió en 2 pequeñas sondas que orbitaron la Luna en formación, midiendo con precisión extraordinaria las variaciones en la velocidad a la que las sondas se movían relativa la una a la otra. Esas variaciones son causadas por variaciones en el campo gravitacional de la Luna, que a su vez reflejan variaciones en la distribución de masa bajo la superficie. Lo que encontraron bajo la cuenca Polo Sur Aitken fue una anomalía de masa a al menos 300 kilómetros de profundidad bajo la superficie de la cuenca. Una masa de material denso que pesa al menos 2,18 quintillones de kilogramos. James describió el objeto como aproximadamente equivalente a enterrar una pila de metal 5 veces mayor que la isla grande de Hawái bajo tierra. Sea lo que sea, pesa lo suficiente como para arrastrar el suelo de la cuenca hacia abajo más de 1 kilómetro respecto a donde estaría sin esa masa adicional. La explicación más plausible que los investigadores proponen es que sea el núcleo metálico del asteroide que creó la cuenca Polo Sur Aitken hace 4.000 millones de años, cuando un objeto suficientemente masivo y suficientemente rápido impacta la superficie de un cuerpo planetario. El proyectil no simplemente rebota o se fragmenta completamente. Si la velocidad de impacto es adecuada y el proyectil es lo suficientemente denso, puede penetrar profundamente en el manto y quedar parcialmente embebido. El calor del impacto funde el material circundante, que luego se solidifica alrededor del proyectil, sellándolo en el interior. La masa bajo la cuenca Polo Sur Aitken podría ser el núcleo metálico de ese proyectil, todavía alojado en el manto de la Luna después de 4.000 millones de años, como un fragmento de bala que el cuerpo nunca logró expulsar. Si esa interpretación es correcta, hay una implicación adicional para la estructura interior de la Luna. Un objeto suficientemente masivo como para dejar ese remanente y perforar hasta el manto lunar tenía que ser enorme. Los modelos del impacto original sugieren que pudo haber desplazado la Luna en su eje de rotación. Si la Luna tenía un polo norte antes de ese impacto, que no corresponde exactamente con su polo norte actual, la formación de la cuenca Polo Sur Aitken podría haber sido el evento que estableció la orientación actual de la Luna. Y hay algo más bajo el lado lejano que no tiene una explicación que encaje cómodamente
con la imagen de una luna muerta y fría. En 2023, investigadores que analizaban datos del satélite chino de exploración lunar, Chang'e 1, y de observaciones térmicas adicionales, detectaron una anomalía térmica bajo la superficie del lado lejano. Una región de aproximadamente 50 kilómetros de ancho, que registra una temperatura aproximadamente 10 grados centígrados más cálida que todo el entorno circundante. 10 grados puede sonar insignificante. En el contexto geológico de la Luna es enorme. La fuente de calor más probable que los investigadores identificaron es un bloque de granito enterrado bajo esa región, a varios kilómetros de profundidad. El granito es una roca ígnea intrusiva muy común en la Tierra. Es la roca de los continentes. Los afloramientos graníticos forman montañas, acantilados y llanuras en todos los continentes. En la Tierra, el granito se forma cuando el magma, con un contenido específico de sílice, agua y otros volátiles, se enfría lentamente a grandes profundidades. En la Luna no debería haber granito en cantidad significativa, porque la Luna no tiene agua ni tectónica de placas, dos ingredientes que juegan roles importantes en la formación del granito terrestre. Los análisis de las muestras del Apolo encontraron cantidades menores de granito, y los investigadores habían propuesto mecanismos específicos para su formación en la Luna, pero siempre en cantidades modestas y localizadas. Un bloque de 50 kilómetros de ancho que está 10 grados más caliente que su entorno, porque contiene granito radiactivo, que todavía se está desintegrando, es incomparablemente más grande de lo que cualquier modelo previo de la geología lunar había predicho. El científico principal del estudio, Matt Ziegler, señaló que el hallazgo parece mucho más a lo que vemos en la Tierra de lo que nadie había pensado posible en la Luna, y planteó la pregunta que nadie esperaba estar haciendo en 2023 y que sigue sin respuesta completa en 2026. ¿Qué más sigue caliente ahí abajo? La anomalía térmica se interpreta como el remanente de un sistema volcánico que se volvió inactivo hace aproximadamente 3.500 millones de años. Cuando el magma de ese sistema perdió la energía suficiente para seguir ascendiendo hacia la superficie, se solidificó en el interior, y los elementos radiactivos que contenía han estado desintegrándose desde entonces, liberando calor gradualmente durante miles de millones de años. Ese calor residual, todavía medible 3.500 millones de años después, es una señal de que la geología de la Luna no terminó de manera tan abrupta o tan uniforme como los modelos simples sugieren. Diferentes regiones del interior lunar se han enfriado a ritmos diferentes. El mapa térmico del interior de la Luna todavía tiene regiones que no han sido caracterizadas completamente. Y debajo de la superficie del lado lejano, hay estructuras que podrían ser relevantes no solo para la ciencia lunar, sino para el futuro de la presencia humana en la Luna. Los datos de radar de las sondas en órbita muestran estructuras subsuperficiales que los investigadores interpretan como tubos de lava, túneles que quedaron sellados cuando los flujos de lava que los crearon se enfriaron y la roca de la superficie se solidificó mientras el magma interior seguía fluyendo. En la Tierra, los tubos de lava son formaciones conocidas. Existen en las islas Hawái, en las islas Canarias, en Island y en otras regiones volcánicas. Los tubos de lava lunares podrían ser muy diferentes de los terrestres en escala. La menor gravedad de la Luna y la ausencia de erosión hidráulica y química podrían haber preservado tubos de dimensiones
que superan por mucho cualquier tubo de lava conocido en la Tierra. Imágenes del lunar. Reconnaissance Orbiter muestran pozos de colapso en la superficie de la Luna, agujeros circulares de varias decenas de metros de diámetro, donde el techo de un tubo de lava se ha hundido, dejando visible la entrada al túnel bajo la superficie. Análisis de la iluminación y las sombras en esos pozos sugieren que algunos de ellos conducen a cavernas de dimensiones significativas. Las cavernas bajo la superficie lunar tendrían varias propiedades interesantes desde la perspectiva de la exploración humana. La temperatura en el interior de un tubo de lava lunar sería mucho más estable que en la superficie, donde varía entre 120 grados centígrados durante el día lunar y menos 150 durante la noche. Las paredes de roca proporcionan protección natural contra la radiación cósmica y los micrometeoritos. Y si hay agua en forma de hielo en las regiones polares, la posibilidad de que haya agua en los poros del regolito en otras regiones no puede descartarse completamente. El tamaño real de esas cavernas, su distribución, su integridad estructural y lo que podría haber en su interior son preguntas sin respuesta. Las misiones futuras del programa Artemis podrían eventualmente explorarlas con instrumentos específicamente diseñados para esa tarea. Las propuestas de construir instalaciones habitadas bajo la superficie lunar, usando los tubos de lava como protección natural, se discuten en los documentos de planificación de varias agencias espaciales. Por ahora están sellados, pero la posibilidad de que existan es una de las razones por las que el lado lejano de la Luna tiene interés no solo como objeto de estudio científico, sino como potencial territorio de exploración futura. La tripulación del Artemis II también observó una de las características más desconcertantes del lado cercano antes de pasar al lado lejano. Reiner Gamma, visible en la porción occidental del lado cercano, es un patrón brillante y arremolinado que se extiende sobre la superficie como si alguien hubiera arrastrado un pincel blanco sobre roca oscura. Lo que hace a Reiner Gamma singular entre todas las características lunares conocidas es que no tiene ninguna de las propiedades que esperarías de una característica geológica ordinaria. No tiene elevación, no es un cráter, no es un depósito volcánico. Es una marca óptica completamente plana, sin relieve, que solo se distingue del terreno circundante por su reflectividad más alta. Y esa alta reflectividad se correlaciona con una anomalía magnética en la corteza directamente debajo de ella. La Luna no tiene campo magnético global significativo. A diferencia de la Tierra, cuyo campo magnético es generado por el movimiento de hierro fundido en el núcleo externo, la Luna perdió su campo magnético global hace miles de millones de años, cuando su núcleo se enfrió lo suficiente para que ese movimiento dinámico cesara. Hoy, el campo magnético de la Luna es de varios órdenes de magnitud más débil que el de la Tierra y no tiene la estructura dipolar global del campo terrestre. Sin embargo, hay fragmentos dispersos de roca fuertemente magnetizada en la corteza lunar, remanentes del período en que la Luna tenía un campo magnético activo. Esos fragmentos están distribuidos irregularmente. Son los fantasmas del campo magnético que la Luna tuvo hace más de 4.000 millones de años. Reiner Gamma se asienta sobre uno de los fragmentos más intensos de corteza magnetizada de la Luna. Y los investigadores todavía debaten exactamente cómo esa magnetización produce el patrón brillante visible desde la superficie. La hipótesis principal es que el campo magnético local, aunque muy débil comparado con el de la Tierra,
es suficientemente fuerte para desviar parcialmente el viento solar en esa región específica. El viento solar, el flujo continuo de protones y electrones expulsados por el Sol, bombardea constantemente la superficie de la Luna. Ese bombardeo oscurece gradualmente el regolito lunar a través de un proceso llamado maduración espacial. Los iones energéticos y los electrones alteran la estructura química de los granos superficiales de roca, haciéndolos absorber más luz y reduciendo su reflectividad. El lado lejano, que no tiene ninguna protección magnética, está sometido a ese bombardeo de manera uniforme. Si la anomalía magnética, bajo Reiner Gamma, deflecta parcialmente el viento solar, esa región recibe menos bombardeo que el terreno circundante. Con el tiempo, el regolito allí no se oscurece tanto. La región aparece más brillante que el entorno, produciendo el patrón arremolinado visible desde la Tierra con telescopios de aficionados. Pero hay aspectos del patrón de Reiner Gamma que la hipótesis de la deflección del viento solar no explica completamente. La forma espiral del patrón, su escala precisa, la manera en que sus bordes se correlacionan con las líneas de campo del campo magnético local, todo eso todavía genera debate activo en la literatura científica. Hay propuestas alternativas que involucran cometas impactando la superficie y depositando material brillante mientras simultáneamente magnetizaban la corteza, o procesos de polvo electroestático que distribuyen material fino de manera diferencial en regiones de alta y baja actividad magnética. Lo que el equipo científico del Artemis II marcó a Reiner Gamma como objetivo de observación prioritario, y la tripulación la fotografió extensamente durante su aproximación, es parte de ese debate continuo. Las imágenes obtenidas bajo las condiciones específicas de iluminación del sobrevuelo, con el Sol a baja elevación sobre el horizonte, produciendo sombras largas que revelan textura y relieve milimétrico, añaden un conjunto de datos que complementa los mapas espectrales de las ondas en órbita. Victor Glover observó el terminador, la línea cambiante entre las regiones iluminadas y en sombra de la Luna, con particular atención durante el sobrevuelo. A lo largo de esa línea, los cráteres se transforman visualmente. La luz solar al ras del horizonte ilumina los bordes exteriores de los cráteres, mientras sus interiores permanecen completamente en sombra. Los bordes aparecen como arcos brillantes flotando sobre fondos de oscuridad absoluta. Glover describió esa zona como llena de magia, con islas de luz sobre lo que parecían agujeros negros que podrían caer hasta el centro de la Luna. Esa descripción no es solo poética. Los cráteres polares de la Luna, especialmente en el polo sur donde el Artemis III planea aterrizar, son significativos científicamente precisamente porque sus interiores están permanentemente en sombra. Sin luz solar directa durante miles de millones de años, las temperaturas en esos cráteres permanentemente sombreados caen a menos de 200 grados centígrados. A esas temperaturas, el hielo de agua depositado por cometas e impactos de asteroides a lo largo de la historia de la Luna no se sublima, permanece. Las misiones orbitales han detectado hidrógeno en concentraciones anómalas en las regiones polares de la Luna, consistente con la presencia de hielo de agua. La misión Hale-Cross de la NASA en 2009 impactó deliberadamente el cráter Cabeus, cerca del Polo Sur, y el espectrómetro a bordo del satélite L-Cross, que observó el impacto, detectó señales de agua en la nube de material excavado. Las misiones orbitales subsiguientes han refinado la estimación de la cantidad de hielo en los cráteres polares. Ese hielo
es estratégicamente importante para la exploración humana a largo plazo. Puede proporcionar agua potable y agua para la electrólisis, que produce oxígeno respirable e hidrógeno combustible. La capacidad de producir recursos directamente en la Luna, en lugar de transportarlos desde la Tierra, en cada misión, cambia fundamentalmente la economía de la presencia humana lunar. Y el lado lejano tiene también relevancia estratégica, que va más allá de los recursos físicos. El lado lejano está permanentemente protegido del ruido electromagnético de la civilización humana en la Tierra. Cada señal de telefonía móvil, cada emisión de radio, cada señal de radar, cada transmisor de Wi-Fi está bloqueado por 3.400 kilómetros de roca sólida. Para los radioastrónomos, eso convierte el lado lejano en el lugar más silencioso accesible para la observación dentro del sistema solar interior. En la Tierra, la radioastronomía se ve limitada por la interferencia de las emisiones humanas y por la ionosfera, que es una capa de plasma en la atmósfera superior que absorbe y refleja ciertos rangos de frecuencia. Las frecuencias por debajo de aproximadamente 10 MHz son completamente bloqueadas por la ionosfera terrestre. Esas frecuencias corresponden a longitudes de onda largas que son emitidas por procesos del universo primitivo, por la recombinación del gas interestelar, por la actividad de pulsares y por los entornos de los planetas gigantes. Un radiotelescopio en el lado lejano de la Luna podría observar esas frecuencias sin ninguna de esas interferencias. Múltiples agencias espaciales, incluyendo la NASA y la Agencia Espacial Europea, han desarrollado propuestas conceptuales para desplegarlo. China ha incluido la exploración del lado lejano como parte de su programa lunar a largo plazo. El módulo de aterrizaje, Yutu 2 de China, aterrizó en el cráter Von Karman en el lado lejano en enero de 2019, la primera misión que realizó un aterrizaje suave en el lado lejano de la historia. Para mantener las comunicaciones, la misión requirió un satélite de relevo llamado Kekiao, estacionado en una órbita de halo alrededor del punto de Lagrange, L2 Tierra-Luna, más allá de la Luna, desde donde tenía visión simultánea del lado lejano y de la Tierra. La misión Chang'e 6 de 2024 fue más lejos. Recogió muestras del suelo del lado lejano y las devolvió a la Tierra, la primera vez que material del hemisferio lejano fue traído de vuelta para análisis de laboratorio en condiciones controladas. Los resultados del análisis de esas muestras confirman la presencia de minerales del manto, olivino y piroxeno en la región de la cuenca Polo Sur-Aitken, consistente con que el impacto que formó la cuenca penetró hasta el manto lunar. La tripulación del Artemis II, durante el sobrevuelo, presenció también el eclipse solar total de casi 54 minutos que comenzó a las 8:35 de la tarde del 6 de abril. El eclipse fue visible solo para la tripulación. El Sol, la Luna y la Tierra estaban alineados desde la perspectiva de la cápsula Orion, pero no desde ningún punto de la superficie terrestre. Desde la posición de la cápsula, la Luna aparecía mucho más grande que el Sol, lo que produjo una totalidad de 54 minutos, incomparablemente más larga que cualquier eclipse solar total visible desde la Tierra, donde la máxima duración de la totalidad es de aproximadamente 7 minutos, porque el disco lunar apenas cubre el disco solar. Victor Glover describió el eclipse con estas palabras: acabamos de salir del lado lejano y vimos la corona del Sol, y luego vimos los planetas alinearse con Marte. El Sol estaba iluminando todo el perímetro de la Luna,
Era brillante y creaba un halo casi alrededor de toda la Luna. La Tierra estaba brillante ahí afuera y la Luna simplemente estaba suspendida frente a nosotros, este orbe negro. Durante el eclipse, la luz ceniciente, la luz solar reflejada por la Tierra que llegaba a la Luna, iluminó la superficie de manera tenue, pero perceptible. La tripulación pudo observar la topografía de la superficie bajo esa iluminación difusa, sin las sombras duras que produce la luz solar directa, revelando características de relieve que la iluminación directa habría saturado. Y durante el eclipse, la tripulación reportó 6 destellos de luz en la superficie lunar. Cada destello duró fracciones de segundo. Son la señal de meteoroides impactando la superficie a decenas de kilómetros por segundo. La Luna no tiene atmósfera que los frene. Llegan directamente a la roca. La detección visual de destellos de impacto en tiempo real por astronautas humanos tiene un valor científico específico. Los algoritmos automatizados de detección de destellos en las imágenes de telescopios terrestres pueden producir falsos positivos por defectos de los sensores, rayos cósmicos en el detector o variaciones de fondo. La confirmación humana en tiempo real, con marcas de tiempo y posiciones estimadas, permite calibrar esos algoritmos y validar o descartar detecciones individuales en las bases de datos automatizadas. Los 6 destellos reportados por la tripulación del Artemis II ya están siendo comparados con las observaciones de telescopios terrestres que monitorizaban la Luna durante el sobrevuelo y con los datos del Lunar Reconnaissance Orbiter. Esa comparación cruzada puede identificar las ubicaciones exactas de los impactos y producir estimaciones de la energía liberada en cada uno, que a su vez informa las estimaciones de la tasa de impacto en la región del Polo Sur, donde está planificado el aterrizaje del Artemis III. Hay también la cuestión de la radiación, que el sobrevuelo del Artemis II ilumina desde una perspectiva que normalmente está ausente en la cobertura de las misiones espaciales. Los astronautas del Apollo, que sobrevolaron la Luna o aterrizaron en ella, reportaron ver misteriosas rayas de luz detrás de sus párpados cerrados, incluso en la oscuridad completa. Esas visiones son causadas por partículas de rayos cósmicos galácticos de alta energía que penetran el cráneo y el globo ocular y producen flashes de luz directamente en la retina o en el nervio óptico al depositar energía en los fotorreceptores o en las fibras nerviosas sin pasar por el proceso óptico normal. El efecto fue reportado por prácticamente todos los astronautas del Apollo que viajaron más allá de la órbita terrestre baja. Algunos astronautas del Apollo desarrollaron cataratas a tasas más altas que la población general, posiblemente relacionadas con su exposición a la radiación del espacio profundo. Los datos sobre los efectos a largo plazo de la radiación del espacio profundo en los seres humanos son limitados porque solo 24 personas han estado fuera de la protección del campo magnético de la Tierra, y la mayor parte de esa experiencia data de misiones que duraron pocos días hace más de 5 décadas. La misión Artemis II llevó una carga útil llamada Avatar, que consiste en células de médula ósea derivadas de muestras de sangre de la propia tripulación. Esas células fueron cultivadas antes del lanzamiento y viajaron a bordo de la cápsula durante los 10 días de la misión, expuestas al mismo entorno de radiación que la tripulación. Después del amerizaje, los científicos estudiarán esas células para detectar daño al ADN, cambios en la expresión génica y alteraciones en las propiedades de las células madre de la médula ósea. Los datos de esas células
Son complementarios a los datos de los dosímetros personales que la tripulación lleva durante la misión. Los dosímetros miden la dosis total de radiación recibida, pero no proporcionan información sobre los efectos biológicos de esa dosis. Dos fuentes de radiación que entregan la misma dosis total pueden tener efectos biológicos muy diferentes, dependiendo de las energías de las partículas, su densidad de ionización y los tipos específicos de células afectadas. Las células de la médula ósea de la carga útil Avatar proporcionan ese nivel de detalle. El objetivo a largo plazo es caracterizar los efectos biológicos del entorno de radiación del espacio profundo con suficiente detalle para diseñar contramedidas efectivas. Los investigadores están evaluando fármacos radioprotectores, suplementos dietéticos con propiedades antioxidantes y, en horizontes más especulativos, modificaciones genéticas que aumenten la resistencia de las células a la radiación, con inspiración en organismos extremófilos como el Deinococcus radiodurans, que puede reparar su ADN después de dosis de radiación letales para cualquier otro organismo conocido. La tripulación del Artemis II durante el sobrevuelo también observó la puesta de la Tierra detrás del horizonte lunar, el momento en que la Tierra desapareció detrás del borde del disco lunar, mientras la cápsula se acercaba al lado lejano. Y luego, cuando la cápsula emergió del otro lado 40 minutos después, la salida de la Tierra sobre el horizonte lunar. La fotografía publicada por la NASA de la puesta de la Tierra, apodada EarthSat, muestra la Tierra como un creciente azul y blanco, hundiéndose detrás de la superficie gris y craterada de la Luna, en el borde entre el lado cercano y el lado lejano. Es la imagen inversa de la famosa fotografía Earthrise, tomada por el astronauta del Apolo 8, Bill Anders, en 1968, la primera imagen de la Tierra naciendo sobre el horizonte lunar. Aquellas imágenes de aquel diciembre de 1968 son consideradas entre las fotografías más influyentes de la historia, fundamentales para el desarrollo de la conciencia ambiental que produjo el primer día de la Tierra en 1970. En la nueva imagen del EarthSat del Artemis II, la Tierra desaparece. Christina Koch describió el momento con palabras que van más allá del registro técnico de la misión. Cuando tienes esa perspectiva y la comparas con el hogar, te recuerda cuánto tenemos en común, que todo lo que necesitamos la Tierra lo proporciona, y que no puedes entender verdaderamente eso hasta que hayas tenido la perspectiva del otro. La tripulación del Artemis II nombró 2 cráteres durante el sobrevuelo. Uno lo llamaron Integrity, el nombre que ellos mismos habían dado a la cápsula Orion. El otro fue nombrado Carroll, en honor a Carroll Taylor Wiseman, la esposa del comandante Reid Wiseman, que falleció en 2020. Ese cráter está situado en el límite entre el lado cercano y el lado lejano de la Luna. La Luna que la tripulación del Artemis II observó durante su sobrevuelo no es la Luna quieta y comprendida del modelo que construimos durante los 50 años entre el Apolo 17 y el Artemis II. Es un mundo con asimetrías que no tienen explicación completamente satisfactoria, con una cicatriz de impacto que pudo haber desplazado su eje de rotación, con una masa metálica de quintillones de kilogramos todavía enterrada a 300 kilómetros de profundidad después de 4.000 millones de años, con granito que no debería existir y que todavía está caliente, con túneles cuyo tamaño desconocemos, con fantasmas magnéticos que producen remolinos brillantes sin elevación, con impactos visibles en tiempo real
y con cráteres permanentemente en sombra, donde hay hielo que tiene miles de millones de años. Victor Glover lo expresó directamente después de que la cápsula despejó el lado lejano y la Tierra reapareció en la vista. La Luna no es solo un póster en el cielo que pasa, es un lugar real. Tiene razón, y cuanto más aprendemos sobre ella, más difícil se vuelve mantener la imagen cómoda de una roca muerta completamente conocida. El lado lejano de la Luna es donde vive la historia real. Y la historia del Artemis II, la primera misión humana en verla directamente en 53 años, es apenas el primer capítulo de la próxima etapa de esa historia. Los capítulos siguientes comenzarán con el Artemis III. Y con cada misión, la Luna se volverá un poco menos misterio y un poco más lugar. Un lugar real, donde la humanidad ya está empezando a preparar su regreso permanente. Hay dimensiones de la geología lunar y del significado científico del sobrevuelo del Artemis II que merecen un desarrollo más completo. La primera es la historia de cómo llegamos a entender la asimetría entre los dos hemisferios de la Luna y por qué todavía es un problema abierto. Antes de las misiones espaciales, la única información disponible sobre la Luna venía de la observación telescópica desde la Tierra. Esa observación cubría solo el lado cercano, el único visible desde Mimbabitsit, la Tierra. Los astrónomos del siglo XIX y principios del XX desarrollaron mapas detallados del lado cercano, identificaron y nombraron cráteres, mares y montañas. Pero el lado lejano era completamente desconocido. La primera imagen del lado lejano llegó el 7 de octubre de 1959, cuando la sonda soviética Luna 3 tomó fotografías durante su sobrevuelo. Las imágenes eran de calidad mediocre, por los estándares actuales, pero suficientes para revelar lo que nadie había podido ver antes, que el lado lejano era radicalmente diferente del cercano. No había marías, había una densidad de cráteres mucho mayor. La superficie parecía más antigua y más erosionada. Esa primera revelación generó una pregunta que sigue en discusión activa. ¿Por qué son tan diferentes los dos hemisferios? Las hipótesis se dividen en varias categorías. Las más antiguas invocaban diferencias en la historia de bombardeos. Quizás el lado lejano recibió más impactos porque estaba de cara al espacio exterior, mientras el lado cercano estaba más protegido por la proximidad de la Tierra. Los cálculos de dinámica orbital no respaldan completamente esa hipótesis. La diferencia en la tasa de impactos entre los dos lados no sería suficiente para producir la asimetría observada. La hipótesis de la acreción diferencial propone que durante la formación de la Luna, dos lunas más pequeñas se formaron en la órbita terrestre y luego colisionaron, con el resultado de que uno de los dos cuerpos formó el lado lejano de la Luna actual. Esa colisión, si ocurrió, habría sido de baja velocidad y habría producido una acumulación de corteza en el lado lejano, en lugar de un impacto catastrófico. La hipótesis tiene respaldo en algunos modelos computacionales de la formación de la Luna, pero no es universalmente aceptada. La hipótesis más activamente debatida actualmente es la del enorme océano de magma asimétrico, que propone que, cuando la Luna se formó, estaba inicialmente fundida en su totalidad, o casi en su totalidad. A medida que ese océano de magma se fue solidificando, el proceso no fue simétrico. El lado cercano, que era calentado por la Tierra caliente y joven, se solidificó más lentamente. Esa diferencia en las tasas de solidificación produjo diferencias en la composición de la corteza que se formó en cada hemisferio. Todas esas hipótesis
tienen respaldo parcial en los datos disponibles y ninguna explica todas las observaciones. El análisis de las muestras devueltas por Chang'e 6 del lado lejano, combinado con las observaciones del Artemis II, añade nuevas restricciones a esos modelos. La segunda dimensión que merece desarrollo es la historia de la misión Grail y lo que sus mediciones gravitacionales revelaron sobre el interior de la Luna. La misión Grail consistió en 2 pequeñas sondas, denominadas Ebb y Flow, que orbitaron la Luna en formación ajustada desde diciembre de 1911 hasta diciembre de 2012. El principio de medición era simple en su concepción. Las 2 sondas viajaban en la misma órbita, separadas por decenas a cientos de kilómetros. Cuando la sonda delantera pasaba sobre una región de mayor densidad bajo la superficie, la gravedad ligeramente mayor de esa región aceleraba esa sonda antes de afectar a la sonda trasera. La distancia entre las 2 sondas cambiaba de manera medible. Midiendo la distancia entre las 2 sondas con una precisión de micrómetros usando microondas, el equipo Grail produjo el mapa gravitacional de la Luna con mayor resolución y precisión jamás obtenido para cualquier cuerpo celeste, incluyendo la Tierra. Ese mapa reveló la distribución de masa en el interior de la Luna, con un nivel de detalle que ningún otro método podía igualar. La anomalía de masa bajo la cuenca Polo-Sur-Aitken, que detectó Peter James en 2019, usando datos Grail, es uno de los resultados más llamativos de esa misión. Pero los datos Grail revelaron también una imagen compleja del interior de la Luna en otras regiones. Corredores de material denso bajo algunas de las marías del lado cercano, que corresponden a la roca densa que llenó las cuencas de impacto antiguas, regiones de baja densidad bajo el lado lejano consistentes con una corteza más gruesa y de composición diferente, y anomalías localizadas que todavía están siendo estudiadas. La tercera dimensión que merece desarrollo es la historia del programa Chang'e de China y por qué sus misiones al lado lejano son complementarias a las misiones del programa Artemis. China comenzó su programa de exploración lunar con la misión Chang'e 1, una sonda orbital lanzada en octubre de 2007. Las misiones sucesivas incluyeron el primer rover lunar chino Yutu, con la Chang'e 3 en 2013, el primer aterrizaje en el lado lejano con la Chang'e 4 y el rover Yutu 2 en enero de 2019. El primer retorno de muestras desde el lado cercano con la Chang'e 5 en 2020 y el primer retorno de muestras desde el lado lejano con la Chang'e 6 en 2024. Los datos del Yutu 2, el primer rover que operó en el lado lejano, confirmaron la presencia de olivino y piroxeno en el suelo del cráter von Karman, que está dentro de la cuenca Polo-Sur-Aitken. Esos minerales, como hemos discutido, son indicativos de material del manto excavado por el impacto que formó la cuenca. Pero el rover también detectó materiales que los modelos previos no predecían en esa zona, incluyendo material que podría ser vidrio de impacto derivado de colisiones de meteoritos relativamente recientes, mezclado con el regolito primordial. Las muestras devueltas por Chang'e 6 en 2024 son las primeras de material del hemisferio lejano disponibles para análisis en laboratorio terrestre. Los análisis preliminares de esas muestras confirman la composición diferente de la corteza del lado lejano comparada con las muestras del Apolo del lado cercano. El análisis detallado de la composición isotópica y mineralógica de esas muestras continuará durante años y producirá restricciones adicionales sobre las hipótesis de la asimetría hemisférica.
La cuarta dimensión que merece desarrollo es el contexto de los sismómetros del Apolo y lo que revelaron sobre el interior de la Luna. Las misiones Apolo 11, 12, 14, 15 y 16 desplegaron sismómetros pasivos en la superficie de la Luna, instrumentos diseñados para detectar las vibraciones sísmicas producidas por impactos de meteoritos y por la actividad interna de la Luna. Esos instrumentos operaron desde 1969 hasta 1977, cuando la NASA finalizó su operación. Lo que detectaron fue desconcertante. La Luna no es sísmica en el sentido en que lo son la Tierra o incluso Marte, pero sí tiene actividad sísmica. Detectaron 4 tipos de lunamotos. Los lunamotos profundos, que ocurren a profundidades de 600 a 1000 kilómetros, periódicos y vinculados al calentamiento mareal producido por la gravedad de la Tierra. Los lunamotos térmicos, producidos por la expansión y contracción de la corteza durante los ciclos de temperatura del día y la noche lunares. Los lunamotos producidos por impactos de meteoritos, y una categoría que los investigadores clasificaron simplemente como lunamotos superficiales, cuyo origen todavía es incierto. Los lunamotos superficiales son los más desconcertantes. Son relativamente infrecuentes y tienen características sísmicas diferentes de los otros tipos. Algunos investigadores proponen que podrían estar relacionados con el movimiento de fallas en la corteza superficial de la Luna, quizás producido por la contracción gradual de la Luna a medida que su interior se enfría. La NASA identificó en imágenes del Lunar Reconnaissance Orbiter miles de escarpes lobulados, pequeños acantilados producidos por deslizamiento de fallas de empuje consistentes con la contracción de la Luna. Algunos de esos escarpes parecen ser geológicamente recientes. Esa actividad tectónica muy lenta pero activa es otro elemento que complica la imagen de una Luna completamente muerta geológicamente. La Luna se está enfriando y contrayendo. Ese proceso produce tensiones en la corteza que se liberan ocasionalmente como lunamotos superficiales. La quinta dimensión que merece desarrollo es la relevancia estratégica y científica del lado lejano como ubicación para observatorios astronómicos. El lado lejano de la Luna es el lugar más aislado electromagnéticamente del planeta, tierra accesible para los humanos dentro del sistema solar interior. La ionosfera de la Tierra bloquea completamente las frecuencias por debajo de aproximadamente 10 megahercios. En el lado lejano, esas frecuencias serían accesibles sin ninguna interferencia terrestre. Las frecuencias de radio por debajo de 10 megahercios son emitidas por varios procesos astrofísicos y cosmológicos de alto interés científico. Los planetas gigantes del sistema solar, Júpiter en particular, emiten radiación de baja frecuencia producida por interacciones entre los electrones atrapados en sus magnetosferas y los campos magnéticos de los planetas. Desde la Tierra, esa emisión no puede ser observada porque es bloqueada por la ionosfera. Desde el lado lejano de la Luna sería directamente accesible. Las estrellas de neutrones y los pulsares emiten en rangos de frecuencia que incluyen las bajas frecuencias bloqueadas por la ionosfera terrestre. El espectro completo de esas emisiones contiene información sobre los campos magnéticos de esas estrellas y sobre la física del plasma ultradensamente comprimido de sus interiores. Y hay una ventana cosmológica de particular importancia. Durante la época conocida como el amanecer cósmico, el período en que las primeras estrellas se encendieron en el universo primitivo, el hidrógeno neutro del universo fue ionizado por la radiación
de esas primeras estrellas. Ese proceso dejó una señal en la frecuencia de 21 centímetros del hidrógeno neutro, corrida al rojo por la expansión del universo hasta frecuencias de menos de 100 megahercios. Detectar esa señal directamente desde la época de la reionización proporcionaría información sobre las primeras estrellas del universo que no está disponible de ninguna otra manera. Los experimentos actuales que intentan detectar esa señal desde la Tierra sufren de interferencia de las emisiones de radio humanas y del propio Galaxy. Desde el lado lejano de la Luna, la detección sería incomparablemente más limpia. La misión Dapper, propuesta por investigadores de varias universidades estadounidenses, diseña un radiotelescopio para el lado lejano de la Luna, específicamente para buscar esa señal del amanecer cósmico. No está todavía financiada, pero está entre las propuestas científicas que se discuten activamente en el contexto del programa Artemis como posible carga útil para misiones futuras. La última reflexión que vale la pena hacer sobre el lado lejano de la Luna es la que coloca todo lo anterior en su contexto más amplio. El lado lejano de la Luna es el único lugar de la Tierra, la Luna y el espacio entre ellos, que nunca ha sido visto directamente por ojos humanos hasta el 6 de abril de 2026. Cada gramo de conocimiento que teníamos sobre él provenía de instrumentos que lo habían fotografiado, medido y analizado de manera remota. No había ningún ser humano que hubiera mirado directamente el lado lejano y dicho lo que vio. Ahora hay 4. Y lo que dijeron, las notas de color sobre el suelo de la cuenca Polo Sur Aitken, la descripción del terminador como islas de luz sobre agujeros negros, el eclipse solar de 54 minutos, los destellos de impacto en tiempo real, la Tierra hundiéndose detrás del horizonte lunar, todo eso es dato científico y también algo más. Es el testimonio de que la Luna es un lugar, no un objeto en el cielo, un lugar con superficie y sombras y características específicas que se revelan de maneras específicas bajo iluminaciones específicas, que un ser humano con ojos y contexto puede ver de maneras que los instrumentos no replican de manera idéntica. La Luna ha estado esperando ese testimonio durante 53 años y ahora tiene 4 nuevos testigos. La historia de lo que encontraron apenas está comenzando a ser contada completamente. Hay también la cuestión de cuándo volverán seres humanos al lado lejano y qué encontrarán cuando lo hagan con más tiempo y más instrumentos. El Artemis 3 está planificado para 2028 y aterrizará en el polo sur del lado cercano. Las misiones del Artemis 4 y siguientes explorarán gradualmente más región lunar. El cronograma de cuándo una misión Artemis llevará astronautas específicamente sobre el lado lejano o incluso aterrizará en él no está definido públicamente todavía, pero la lógica del programa apunta hacia esa dirección en un horizonte de 1 a 2 décadas. Las preguntas que el Artemis II dejó parcialmente respondidas y mayormente abiertas sobre el lado lejano son suficientes para motivar misiones dedicadas a esa región durante años. ¿Qué hay exactamente en el suelo de la cuenca Polo Sur Aitken y qué profundidad alcanzó el impacto que la formó? ¿La masa enterrada a 300 kilómetros de profundidad es el núcleo metálico del proyectil? ¿O hay otra explicación? ¿El bloque de granito de 50 kilómetros que produce la anomalía térmica es el único o hay más? ¿Los tubos de lava del lado lejano tienen las dimensiones que sugieren los datos de radar y son estructuralmente estables? Y la pregunta más antigua de todas, que la misión Chang'e 4 y el Artemis II han reforzado sin resolver completamente.
¿Por qué los dos hemisferios de la Luna son tan radicalmente diferentes? Cada misión producirá datos que acercan las respuestas, y quizás en algún punto en las próximas décadas, un ser humano estará parado en el suelo de la cuenca Polo Sur Aitken, mirando hacia arriba donde ninguna tierra es visible, recogiendo muestras del suelo que tiene olivino del manto lunar de 4.000 millones de años, mientras un instrumento a su espalda mide las frecuencias de radio del amanecer cósmico que ningún telescopio en la Tierra puede detectar. Y la Luna que ese astronauta conocerá será incomparablemente más rica y más compleja que la Luna que la humanidad pensaba que comprendía antes del 6 de abril de 2026. Victor Glover lo dijo simplemente: la Luna no es solo un póster en el cielo que pasa, es un lugar real.